Hola a todos. Hoy es domingo, es parque de los niños, pero no voy a pescar por acá, por eso no tengo cañas. Hoy menos frío que días anteriores, pronostican, por eso voy con kayak. Y parque de los niños por la camino para buscar a ver si está vendedor de carnadas. Quiero conseguir lombrices, porque me falta lombrices. Tengo de todo, pero sin lombrices. Así está parque hoy. Si no consigo lombrices, bueno, no consigo, voy sin lombrices. Gente recién va, porque 8:30 de la mañana. Espero que está por acá. Bueno, solo por lombrices. ¿Tenés lombrices? Sí, señor. Si no, me voy. Justo aumentaron. No, bueno. Decirle, explícale por qué te aumentó lombriz y dólar no aumentó. Justo viniste muy a aumentar la lombriz. Sindicalista. Sí. ¿Cómo anda, compañero? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con tu lombrices? No, pero vos sos extranjero. ¿Vos compras por dólar? ¿Por dólar? ¿Por dólar compras tus lombrices? ¿Qué te come dólares estos lombrices? Come dólares la lombriz. Mira, premio, ¿eh? Ajá, sí. Todo hizo. A la tierra y ahora lombriz. Oh. Reparé remo. Mira, tenía rota esta pala original y es de, no sé, de Malaysia, dice remo esto. Entonces tiene cañito más chiquito que remo que vende acá. Bueno, yo tenía un remo común que no se desarma ni nada, pero tenía esto puesto más grande. Pero justo, si cortas caños de aluminio, este aluminio entra adentro en otro aluminio. Justito, por la duda, para que no se mueve, un sellador multiuso y remacho. Y así me quedó un remo desarmable para que me entre en baúl del auto, pero con estas cositas nuevas. Bonito. Lo mismo, todavía no arreglé acá para que quede más lindo, pero bueno, esto saco, dejaba secar. Ayer vine y reparé posacañas también, reparé con selladores y agarré para mi silla, para mi asiento también hice instalación con sellador para que se pega. Y saqué este asiento completamente. No sé si voy a usar hoy, puede ser que después, pero no quiero que doble acá. Saqué completamente para que quede un lugar vacío abajo de asiento. Ahí puedo meter algunas cositas porque llevo muchas cosas. La verdad, ahora voy a mostrar cuánto voy a llevar. Casi estoy listo. Agua, comida, algunos repuestos y algunas cosas de auxilio. Yo siempre llevo una cosas de auxilio. Por ejemplo, si te pinchas, cortas dedo o algo, puede ser que necesito alguna cosa tenerlo. Por eso yo siempre tengo esta cajita. Y crema solar también tiene acá. Después, mira, saqué asiento totalmente esto y ahí me entra una cajita chiquita. Esto también bueno. Entonces, bueno, voy a tener ahí cajita. O vemos. Todavía me falta meter por acá cosas. Y mira cuánto llevo de cosas para pesca. Porque tengo que hacer muchos experimentos hoy. Por eso seguí video hasta final. Porque si no va a picar en una cosa, vamos a probar otra. Vamos a probar tercera y todo. Y lombrices, no me olvido por la duda. ¿Están por ahí? Creo que sí. Vemos ahora. Bueno, Hanji está por acá. Hanji está por acá, mira, si cae puede soportarse con esto, si no, para que quede acá a mano y puede escuchar siempre. Y bueno, reparé remo, esto ya lo vimos. Preparé vela por la duda, pero también remo. Y vamos. Ya estoy listo, ya voy, pero vamos a mostrar un velero más, digamos, del club que encontré, también pescador. ¿Puedo mostrar tu velero? ¿Puedo filmar tu velero? Oh. El otro, dale. Mira.
Vas a estrenar vela hoy, ¿no? Vamos a tomar vela, sí. Escúchame, ¿vos hiciste vela o pediste que te hace? La hice a medida con un muchacho que la hace, la diseñé para este Sí. tipo de canoa. Ajá, y él Antes tiene de- este material, ¿no? Sí. Porque quiero este material, por Sí, eso. es más cómoda. Antes tenía una vela de Windsor, pero era muy ruidosa, muy chica. Y la verdad que esto está hecho a medida, va a empujar lo que tiene que empujar. Y es una vela latina, ¿no? Está Sí. diseñada para esto. Sí, sí, sí. Bueno, es un bote de madera con sistema de bote de remo, con carrito. Tiene las dos opciones. Mira qué lindo. Sí, Hermosa. sí. Muy poca agua tenemos, mira. Por eso hay que ir un poco más lejos. Parece que muy pronto vamos a estar como Paraná, está sin agua. Vamos a en Canal Mitre pescar. Qué cómodo esto asiento, la verdad es otra vida en casa, que en serio. Solo mi caja un poco alta, estaba sentado sobre caja, saqué por ahí. Y remar también más cómodo, la verdad. No me choca tanto con flotadores ahora, cuando estoy un poco más arriba. Y para espalda mucho más cómodo. Bueno, ellos quedan para acá, yo voy a entrar mucho más lejos. Tenía pensando, no sé si me da resultado o no, pero por mapa de río lo vi que hay como un poquito, 1 metro más profundo. Un lugar 1 metro más profundo, pero está adentro, está a 2,5 kilómetros de la costa. Voy a probar ir por ahí. O si no, 3 kilómetros hasta la ciudad universitaria, que también puede ser, solo el viento no es a favor. Y ahí hay un pozo mejor todavía. Algún día voy también por ahí. Por eso, acá todo playa, no voy a quedar así nomás en playa, voy a probar alcanzar este lugar. Y es un pájaro adelante, ¿no? O un corcho, contra el sol no se ve bien. Parece un palo, un pájaro. Ahora acercamos y vemos qué es. Una botella. ¿Quién es? Ah, botellitas de plástico. Ey, para a ver si sacamos esta botella y después tiramos en otro lugar. Opa. Igual estamos por acá. ¿Por qué no limpiar un ratito? Opa. Bueno, tiramos otras. Ahí está club. Me falta poco. Chicos, qué lástima. Mira, entré por mapa en lugar donde quería pescar y ahora vinieron estos y tiran cosas porque va a estar regata acá. Entonces tengo que ir otra vez. Remé 1 hora para acá, 2,5 kilómetros. Ahora tengo que buscar algún otro lugar porque esto va a estar por acá una regata de veleros. No me dejan tranqui pescar en este lugar. Mira, ahí está tirando cosas.
voy a probar pescar por acá. La diferencia de pesca hoy es que yo no sé si hay peces, no hay peces por acá. Yo quería buscar un lugar diferente como acá, 1 metro más, por ejemplo, que ahí cerca de él, 1 metro profundidad, 1 metro más, nada más. También quería mostrar porque me preguntaron y yo dije que voy a filmar. Hoy voy a conectar para que quede conectado un buscador de peces. Pero igual, ancla ya está, ya no me importa tanto buscador de peces ni nada. Es solo para mostrar si va a mostrar verdadero o no. Es buscador de peces que yo voy a usar hoy. Entonces tiramos con esta bollita en agua. Ahora voy a ajustar por algún lugar. Voy a encender y decir qué me dice esto. Y también yo buscaba con algún corriente un lugar. Ahora voy a explicar por qué. Porque hoy pesca con cebador. ¿Escuchaste que lanchas están hablando entre sí y dice que 2 pejerreyes solo pescaron? Por eso no es gran cosa. Bueno, el radio hay que poner un poco más bajo porque me va a molestar mucho. Voy a escuchar, pero muy poco. Bueno, vemos que muestra esta cosa. A ver cómo ajusto por algún lugar y voy a mostrar. A ver si hacemos algo. Alguna cosa así. A ver. Está en agua. Miramos, encendemos, vemos qué dice. Creo que tiene que decir 12 metros, pero dice 22. 22 no puede ser, 12 sí puede ser metros acá adentro. Y después no me muestra más nada de nada. Por ahora ni un pescado. Dejamos que funcione, atamos al lugar acá para que no molesta pescar. Algún lugarcito y vemos qué pasa. Algunas veces vamos a mirar qué está diciendo esto, si es verdad o no todo que dice. Tiene peces, no muestra ni uno. Tiene que dar señal si hay peces. Pero el metraje me da 22 metros de profundidad. Acá en el pelo no hay ni un 22 metros, por eso cualquier cosa. Hoy va a estar pesca un poco diferente, por eso traje muchas cosas y empezamos con cosas diferentes. Hoy vamos a pescar con cebador. Voy a mostrar cebador ahora. Chicos, un poco incómodo tengo por ahora todo esto, pero igual creo que van a ver y van a entender cosas que quiero hacer. Mira, cebador de hoy. Esto es mi cebador de hoy. Se abre, se cierra. Mira, abajo tiene plomo. Esto compré en ferretería, vende una red 1 milímetro por 1 milímetro de plástico, hice con algunos alambres, cosas así. Creo que no hace falta hacer un video cómo hacer esto. Mira. Y este cebador que voy a tirar acá, voy a estar con ancla, voy a tirar cebador abajo de kayak y después una línea especial para pescar con este cebador. Ahora voy a llenar cebador. ¿Con qué voy a llenar cebador? Vamos a ver ahora. Bueno, primero de todo compré 700 gramos del pan de panadería.
Entonces voy a romper pan y meter en cebador, pero en lugar por afuera voy a hacer algo así. Mira, voy a romper pan y voy a cubrir por afuera para que cosas chiquitas después que va a estar adentro no sale tan rápido. Entonces voy a hacer como paredes del pan, digamos, ¿no? Para que se moja, sale de cebador. Y adentro voy a meter otra cosa. Mira, voy a hacer paredes de esta manera y adentro ahora vamos a llenar de otra cosa. Bueno, entendieron, ¿no? Que paredes del pan, pero adentro voy a preparar. Bueno, en balde tengo una batata, no una batata, la mitad de batata, digamos, cocida. Ahí está. Y en balde tengo arvejas cocidas, 1 kilo de arvejas cocidas que puede caer en agua para llamar peces. Mira, puedes apretar y sale así. Entonces está cocida. Estas arvejas voy a mezclar con batata. Voy a romper todo con la mano, mezclar con batata. Y después voy a agregar más cosa que es premezcla para pescar carpa que yo siempre uso. Mira, estoy mezclado arveja con batata, pero esta va a salir fácil de cebador. Esto es todo para llenar cebador, ¿entendés? Y ahora es así. Y ahora también premezcla. Y ya tengo que tener corriente, viste que lavo la mano y con corriente se va. Entonces, bueno, esto también juntos para hacer una masa que puede, hay que buscar también un trapo porque parece, no, mira, puede ser que hay que agregar agua. Ahora vamos a ver. Pero tengo que hacer una mezcla que puedo apretar y va a quedarse, pero después por poco va a destruirse y ir por corriente. Quiero llamar peces para este lugar. No quiero ir buscando peces por todo lado. Quiero que ellos vienen por acá. ¿Entiende qué diferencia hay? Bueno, a ver. A poco, por eso uso todo. Mancha que se va, con esto es perfecto. Bueno, esto va a estar entre pan adentro. Y voy a probar a pescar con esto. Mira. Y también línea va a estar especial. No es una línea común. Voy a tirar una línea que va directamente por tanza que detiene cebador. Bueno, por misma tanza va a bajarse línea de pesca que tiene 4 anzuelos. Y primero voy a meter, por ejemplo, lombrices para variada, para ver si algo funciona o no funciona nada. A ver si aparece peces con este sistema. Para bajar cebador voy a utilizar después esta línea de mano y tiene que estar ahí por corriente. Y por misma línea va a bajarse cosa así. Esto cebo voy a apretar así y meter entre pan adentro ahí para que no tan rápido se vaya así. Bien, este es mi cebador de pesca de hoy.
Entonces ahora liberamos tanza y tiramos en agua. A ver. Para esta pesca voy a utilizar no hilo, voy a tanza común. Voy uno así, una cosa como esta hacer. Ahora vamos con un tope más. No, perdón, me confundí. Entonces plomada especial, voy a utilizar esta plomada. Si va a interesar, después me preguntan y voy a explicar cómo hace esta plomada. Bueno, otra vez así y un tope, y ahora conectamos línea. El cebador está en agua. Con corriente tiene que por poco salir comida de ahí, de cebador, yo creo. Entonces, bueno, ahora mosquetón con esmerillón para conectarla ya directamente a línea de pesca. Bueno, es esta. Todavía no viene regata por acá, no me molesta, porque no quiero que me molesten. Mi cosito ecosonda no me dice nada, y tenía que tener o más corriente o más peso, porque mira, viste, peso poco tengo, tenía que, me olvidé, agarrar alguna piedra y tirar adentro en cebador, para que tiene más, digamos. Oh. Ahora sí, caña está preparada, voy a sacar línea, es caña para esta pesca. Vamos a hacer de esta manera, ahí, y bueno, ahí. Ahora línea larga, un poco incómoda, pero igual voy a mostrar. Más para pesca está preparada donde hay corriente, buena corriente. Ahí no hay tanto corriente para llevarlo línea, pero si hay buena corriente, sí. Lo mismo, no solo de, digamos, de lancha, de kayak, se puede usar también desde bueno, desde un puente, por ejemplo, ¿no? Bajar esta línea se puede por corriente. Y después, si va a dar resultado, voy a mostrar cómo es. En último, yo puse anzuelo más grande, puedo meter no sé, alguna mojara, algo. ¿Por qué? Porque va a estar bastante mojaritas cerca de pan y todo, y puede ser que alguna va a funcionar y acerca a alguien que come mojara. Por eso, bueno, en un anzuelo, en último voy a meter una mojarita, por la duda. Además, entonces voy adentro una mojarita. Es un anzuelo. Primero tiro en agua, dejo ir, busco otro. Si lindo corriente, va a ir para no engancharse con cebador. Ahora vamos con lombrices. Voy a llenar varios para que sea llamativo. Aparte, tanto preparaba para pesca que tengo poco tiempo para pescar, por eso, bueno, vamos con otro anzuelo en agua. Tercero, son 4 tengo, para que se aleja más del cebador, por eso tan largo, porque puede ser que no acerca peces directamente cerca del cebador porque va a tener miedo, pero de cebador va a salir cosas de comida, entonces ahí sí que va a ir. Bueno, mira,
esto anzuelo y último. Por eso quiero que anzuelos vayan más lejos del cebador, por camino de donde va comida desde el cebador. Esta es idea. Si explico mal y funciona, bueno, voy a explicar mejor en cada rato, en cada ocasión. Pero hay que divertir un poco diferente la pesca, no como estamos acostumbrados siempre lo mismo. Bueno, mira, último anzuelo. A ver, para que no se hace. Bueno, ahí está. Y ahora, anzuelos se fueron. Esta cosa va por acá. Ahí. Arriba del cebador. Y dejamos bajar. Bajamos por poco hasta cebador. Por eso yo dije, si tenemos buena corriente, va a ir hasta cebador bastante lindo. Bueno, parece que sí, está ahí. Entonces dejamos y vemos cómo es. Esperamos. Y ahora con pesca común voy a tirar otra línea con algo más común, digamos, ¿no? O también con un cebador. No, vamos para pejes algo. 3 minutos, no armé otra línea. Ya pique, Teno. Mira, pero voy a hacer así. Voy a llevar de mano. Ya tengo pique. Mira, ¿ves? ¿Ves? Por eso voy a dejar esto por acá. Y vamos a ver de quién nos visitó. Nos visitó bastante lindo pajarecito. Mira, ¿ves? ¿Ves que funciona? 3 minutos no pasó. Y tenemos esto bagre. Y bueno, otra vez en agua, todo lo mismo sistema. Vamos, bajamos estos lombrices porque bagre se levantó mucho lombrices. Y vamos, cosito por cosito. Es un poco incómodo, yo ya expliqué, pero bueno, es muy resultativo va a estar. Ahora voy a mostrar otra vez cómo bajo. De lancha va a estar re cómodo, de lancha. Pero bueno, opa, una por ahí, otra un poco a la izquierda, tic, esto anzuelo, esto anzuelo, esto pegamos ahí, incómodo porque todavía hierve. Y dejamos abajo. Bueno, chicos, 3 minutos empezó pique. Mira, ahora estoy armando otra. Todavía ni saqué línea para armar, no me dio tiempo, que ya empezó a picar. Si va a picar así, entonces sí que cebador funciona. Ahora vamos a ver. A ver, alguien estaba picando, pero no sé, pues, después dejó, puede ser que se escapó, pero voy a revisar la cosa. No hay nadie, pero voy a revisar la cosa, puede ser que hay que cambiarlo. A ver, acá hay un lombriz por ahora. Poco corriente nos quiere traer más arriba más lejos que tenemos cebador. Ese es el problema. Puede ser que en lugar de pesca de carpas va a estar alguien se comió mojarra. Bueno, metemos la mojarra nueva y otra vez vamos adentro. ¿A quién le gusta mojarra? Ahora sabemos que hay alguien que quiere comer mojarrita salada. Puede ser un pejerrey o algo así. A ver si metemos una buena mojarrita y otra vez tiramos en agua, cosa.
dale, no, armarse no. 1, 2, esto de lancha mejor hacerlo, ¿no? 3. Y dejamos a ir así. Podemos hacer algún tironcito. Otro. No sé quién es, pero parece que un poco más grande. Alguien viene a visitarnos. Mira. Oh, lindo barre. Hermoso barrecito. Mira. Sí, habla bien de la gente. Mal que no tenemos pescados blancos ahora, porque esto va a funcionar bien para boja y para carpa. Esto sí que va a funcionar buenísimo, este sistema. Opa. Ahora voy a empezar a usar, y después cuando viene temporada de boja vamos a sacar con este sistema. ¿Sabes cómo? Vamos a ganar a todos. Opa. Acá muestro Fish Finder, digamos buscador de pescados. Te muestra que ya levantó agua. 2 metros 500 ya, mira. 2 metros 500. Sí, 400. 240. Bueno, y ni un pescado no pasa por acá, por este lugar. Por lo menos a él no me picó ni un vez todavía. Y no sé. No hay nada de pescados. No muestra ni uno. Ni arriba, ni abajo, ni por un lado. Recién picaba lindo. A ver. Recién tiré, cambié la carnada porque ya no tenía. Tiré un poco con mojaritas chiquitas y ya se picó. Pero bueno, parece que se escapó. Por lo menos. Pero tironcitos lindos. Bien. También puede ser que no hay pescado por acá, la verdad. Pero igual, acá me pica cada rato. Algunas veces saco y no hay carnada. Algunas veces pica un poco, roba carnada y deja de picar. Puede ser que pejerrey chiquito, digamos. También saqué algunos barres y picó uno algo grande, pero se escapó porque, bueno, se picó lindo, tirón grande por mojara grande así. Pero después desapareció mojara, pero no enganché. Pero lo mismo, con misma mojara en 2 anzuelos, con una línea a fondo común, tengo acá. Todavía no tengo ni un pique, ni uno. Tiro al revés para otro lado del kayak, con 2 mojaras de mismo, digamos, de mismo lugar saco mojaras, y por acá y por ahí. Y acá ya tenía varios piques. No realicé todos, pero igual. Cambiaba pila y no me deja cambiar, terminar la cosa, porque otro pique en caña esta que yo mostré, ¿no? Otro pique hermoso por acá. Entonces vemos quién nos visita, pero viste que contra otra no funciona nada otra. Oh, mira que barre hermoso, mira. ¿Ves? ¿Ves barre que tenemos? Y mira, y ya comieron algunas cosas más. Bueno, tenemos un lindo barre. Vamos a liberar este barre, pero ahora cambio también lugar y vemos. Mira, ¿ves? ¿Ves qué hermoso barre se pesca con esto? Y con otra tiene misma carnada, ni un pique.
Mira, hasta pejerrey saco con esta línea, ¿ves? Bueno, por eso depende de cebo y todo, de si hay pescado o no hay pescado, pero y pejerrey y barres todo se saca con esta línea, y en otra por ahora nada. Voy a cambiar un poco el lugar. Voy a cambiar un poco el lugar, voy a acercar más para la costa, así vemos. Puede ser que pesco algo un poco ahí, porque ya son 15 horas y no quiero estar 12,5 kilómetros adentro, porque después si cambia algo tengo que remar mucho. Entonces bueno, acerco y si me queda tiempo pesco un poco ahí, después vemos. Pero la verdad me gustó cómo se pesca con cebador. Hay que solo buscar otro cebo, hay que buscar lugares de pesca donde hay pescados, corrientes, cosas así por estilo. Pero igual es bastante lindo. Y vela también funciona. Hoy poco viento, por eso funciona lento, pero igual mejor que remar. Mira, manos tengo libre, puedo comer, puedo tomar por ahora, descansar un poco y ir acercando a la costa, porque adentro hay muchas regatas, pero igual vamos a pasar regatas y después buscar lugar de pesca. ¡Qué lanchita va! Lindo. Parece conocida la lanchita esta. Si es 4 motores. Ah no, 2. Confundí. Conozco una con 4 motores. Así grandota. Ahora cambié el lugar. Me quedé una hora. Y voy a probar acá cerca de la costa de orilla. Vamos a probar otra vez lo mismo sistema. Otra no quiero ni empezar a armar porque bueno, no me picó ni un vez. Por eso estoy cerca de club, más o menos, no sé, 500 metros. Ya no es 2400. Y estoy probando. Recién tiré misma historia. Limpié todo que me tenía cebo, metí adentro en cebador. Y ahora vamos a probar, a ver si pica algo por acá o no, o es casualidad, pero creo que funciona esta cosa. Alguien está interesando, no sé si pesqué, pero si estar interesado está. Esta cosa funciona. Mira, ¿ves? Hola, como siempre. Mira, esto funciona de 100%. Y cuando aparece carpa, ¿sabes cómo vamos a pescar carpa con esto? Ya llamamos barres por acá. Esto muy buen intento, en serio. Creo que cuando encontrar un buen lugar donde con cebo se puede pescar mejor, voy a buscar no adentro, voy a buscar cerca de la costa, voy a buscar cerca de Parque de los Niños, pozos cerca de Ciudad Universitaria, parece que hay pozos. Y en pozos para buscar carpa también, encarnamos así para carpa. Un cebador grande,
periódicamente hay que tirar un poco, hacer algunos tiros sobre el cebador para que se cae toda la cosa y se flota. Por eso yo dije que hay que tener corriente. Con corriente, fracciones esto de pan y todo se puede flotar lejos y van a venir a buscar de dónde viene. Entonces de ahí empezamos a pescar. Es como pescar carpa con cebadores, que también siempre tienes que esperar más o menos media hora, 40 minutos hasta que carpa aparece al lugar y después sacas uno detrás del otro. La misma historia acá, viste que dejas un cebador, tiras, empieza a salir cebo y a partir de ahí empieza la pesca. Y plomada es una plomada especial para que puede correr y dejar línea cerca del cebador, pero también si hay algún pique grande, un pescado fuerte, se pica, se desconecta desde línea de cebador esta plomada y se queda libre esta línea para que no pasa pescado con cebador juntos. Por eso es como una cosa que se desconecta. Si va a interesar algo, voy a mostrar después cómo hice esta plomada. Primero tiene que bajarse por línea de cebador para que la línea se quede cerca del cebador, línea de pesca, aparejo de pesca. Pero después, si hay un pique bastante como esto, viste que yo sacaba y estaba desconectado, desde línea de cebador se desconectó rápido esta plomada.